Mis queridas almas afines, muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con un poquito más del tema de las emociones que es tan importante en la vida de todo ser humano. Como les he dicho, es el núcleo de la experiencia humana. Ahí es a donde tenemos que centrarnos porque ese es el indicador, el termómetro de nuestro estado real. Entonces, si entendemos bien el papel de nuestras emociones, vamos a poder hacer maravillas. En vez de verlas como una fuerza indeseable o intensísima que no podemos controlar o que nos rebase, entendemos la razón de su existencia, porque como les dije desde hace varias pláticas, es importantísimo que sepan que hay 6 emociones básicas y cada una de ellas tiene un papel importantísimo para protegernos. Y además de protegernos, sirven para ayudarnos a la toma de decisiones, para orientarnos en la vida. Entonces, si yo tengo miedo, algo me está diciendo esto. Si tengo tristeza, es un mensajero, es algo importante que tengo que aprender a escuchar, a leer el mensaje de las emociones. El problema con algunas emociones es que si nos dejamos arrasar por ellas, por ejemplo, en el caso de la ira, es una emoción que tiene un potencial destructivo muy grande. Destructivo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel laboral. Es terrible lo que puede llegar uno a ver cuando una persona es rebasada por su propia ira, cuando no está acostumbrada a observar sus emociones y de esta manera descubrir cuáles son sus pensamientos y sus creencias generales, que ya hemos hablado de esto. Entonces aquí lo interesante es recordarles que las emociones básicas no son negativas. Las emociones se vuelven negativas y destructivas cuando las toma una mente inquieta que no sabe qué hacer con ellas y es rebasada. Su nivel de conciencia se rebasa porque no las ha comprendido y no las puedes comprender si no las observas, si no las estudias, si no te haces un experto en tus propias emociones. He ahí tu nivel de conciencia, he ahí tu nivel de sabiduría, tus emociones, tu mundo emocional. Eso es lo que te refleja. Entonces, por eso es muy importante que en nuestra meditación nos acostumbremos a monitorear qué estamos sintiendo. Acuérdense que las emociones, además de que son una experiencia subjetiva interior, que no necesariamente la gente puede notar siempre, también tienen una sensación física específica en algún lugar o en varios lugares y con sensaciones muy claras que tenemos que aprender a identificar con absoluta certeza y detalle. Tenemos que aprender a ser muy minuciosos en nuestras observaciones de nuestras propias emociones. ¿En dónde siento esto? ¿Cuándo lo siento? ¿Cuánto tiempo lo siento? En otras ocasiones, cuando me ha rebasado esta emoción, ¿qué me ha pasado? ¿Qué he hecho? Porque esa es otra tercera característica. O sea, es una emoción es una experiencia subjetiva que además trae sensaciones objetivas en el cuerpo, pero luego siguen muchos actos cuando tengo estas sensaciones. Entonces, acuérdense, estas 6 emociones básicas tenemos que estudiarlas, conocerlas en nosotros, no nada más en el papel, sino saber cómo se comportan en nosotros para desde luego en nuestra meditación que tenemos los ojos cerrados, que podemos observar nuestro mundo interno con mayor claridad, con mayor detalle, estudiamos los disparadores, los observamos como fueron en retrospectiva en varias ocasiones en nuestra vida, o en el día de hoy, o recientemente, vamos a decir, en esta pandemia, porque si ustedes observan, tenemos hábitos emocionales. Entonces, estos hábitos no son más que repeticiones una y otra vez de la misma emoción. Podemos empezar a manejar conscientemente nuestras emociones y a producir las que queremos, a minimizar las que no deseamos, pero no de manera forzada, sino a través de la comprensión de sus mecanismos. Pero básicamente el mensaje de hoy es: tus emociones no son algo negativo ni una fuerza que sea incontrolable. Son mensajeros, consejeros, orientadores
Y por eso es tan importante que aprendas a tener la capacidad de escucha de tus emociones. Si sientes miedo, si sientes tristeza, si sientes ira, si sientes alguna emoción de las básicas que no te encanta, pero que te está dejando un mensaje, escúchala. Grandes consejeras y sobre todo cuando estás hablando de la tripa, ¿no? De escuchar tu sensación, esta sensación que traes en la boca del estómago o en el intestino, que te está diciendo algo respecto a la toma de decisiones que no has querido hacer, que pospones, que no te atreves a entrar a observar la cueva del lobo, entrar en ella, es decir, observar tu mundo emocional que a veces no te guste, porque es claro que la alegría todo el mundo lo quiere sentir. La sorpresa, sin embargo, es una emoción que precede a muchas otras. O sea, antes de enojarte puedes sorprenderte, antes de alegrarte puedes sorprenderte, antes de atemorizarte. En fin, la idea es que observes y entonces descubres, después describes y al final aprendes a manejar. Con toda lucidez, con toda claridad, entendiendo el enorme papel relacionado con tu vitalidad. Nota el papel que tiene en tu vitalidad la ira, cómo se aumenta la vitalidad, pero en una forma explosiva. Nota tu vitalidad en la alegría. ¿Qué pasa cuando sientes una gran alegría? ¿O qué pasa cuando tienes una gran tristeza, una profunda tristeza? ¿Qué le pasa a tu vitalidad? Y todo esto tiene las razones que ya hemos platicado y revisado. Entonces, obsérvalas, identifícalas, acostúmbrate a hacerlo y entiende el enorme papel orientador que va a tener en tu vida. Pero, finalmente, lo que tendrás que hacer es pasar al nivel de la mente. Porque cuando estés sintiendo una emoción, es muy probable que sea de las emociones transitorias, rápidas. Es decir, la ira se presenta cuando un evento desagradable sucedió, puede ser una leve molestia o llegar hasta la exasperación explosiva. Entonces tienes que entender que hay escala. El concepto de escala en el mundo emocional es fundamental. Y de acuerdo a esto, vas resolviéndola cuando está naciendo. El incendio se debe de apagar en un conato, no ya que está todo el edificio ardiendo. Entonces, tienes que hacer una gala de observación minuciosa temprana que te permita el manejo adecuado de las emociones que a veces algunos llaman negativas, que no tienen nada de negativo enojarte, no tienen nada de negativo entristecerte. Oye, ante la pérdida de un ser querido, es natural que sientas tristeza y sobre todo es lo sano, es que aprendas a procesar tus duelos cada vez con mayor eficiencia, con mayor naturalidad, con mayor comprensión de lo que es la pérdida, en general las pérdidas. Acuérdate que estamos hablando de pérdidas que son muy comunes en la vida diaria, no necesariamente la pérdida de un ser querido, pero sí las pérdidas de objetos, de circunstancias, de posibilidades, de oportunidades, de dinero, de objetos, de mascotas, de relaciones, no necesariamente de la muerte, ¿no? O sea, de las pérdidas definitivas de alguna persona o ser querido. Pero entonces acostúmbrate a monitorear el pensamiento que produce la emoción. Si te acostumbras a eso, vas a tener una herramienta valiosísima que te acompaña siempre, porque ese es el núcleo de tu experiencia real. Tu casa, tu verdadero hogar, es tu mundo interno. Entonces, entre más armonizado y más depurado, alineado lo tengas, mayor claridad en tu conciencia haya sobre este tema, más calidad de vida se verá reflejada en el día a día. Calidad de vida. No te confundas con el placer, la posesión, la comodidad o el lujo. Estamos hablando de calidad de vida diaria. Que tengas una linda meditación hoy en la noche, explorando tu mundo emocional y siendo cada vez más sabio respecto a lo que sientes y los orígenes, los porqués y los paraqués,
para una mejor orientación y toma de decisiones en tu vida. Que tengas una linda noche.